sobre dos experiencias personales que van a ser la introducción a lo que hoy de parte de Dios les voy a compartir. Cuando tenía como 9 años, en el año 94, fui a un campamento de jóvenes. Y fui, ahora entiendo, con mucha ingenuidad. Pues yo me inscribí, realmente mi papá me llevó, creo que mi mamá no se quería quedar conmigo o algo así, y me llevaron. Y estaban todos mis hermanos y etcétera. En la primera noche, el campamento se hizo en Chiapas, entonces habían cientos de jóvenes ahí, fue un campamento con mucha asistencia. Y en la primera noche empezaron a dar una lista de todos los jóvenes y en qué equipo iban a participar, ¿no? Entonces, pues yo empecé a escuchar nombres y nombres y nombres y nombres. Y yo dije, seguro que en algún momento me van a mencionar. Para los que no sepan, los campamentos de jóvenes son de a partir de 12 años. Pero yo estaba allí con mis 9 años, esperando que digan mi nombre. Y bueno, no les voy a hacer larga la historia. La lista terminó y mi nombre no lo dijeron. Entonces yo me paré de mi lugar y me fui tristemente a mi cabaña con la tristeza de que no me habían mencionado. Me dolió quedar fuera de esa lista. Yo quería estar en esa lista, por supuesto, por eso es que me afectó y casi me traumó que no me mencionaran. Pero también he tenido la oportunidad de ser incluido en otras listas. Listas donde, por supuesto, quería estar. Me acuerdo que tiempo después, en el año que entré a la universidad, junto con el hermano, mi cuñado Roberto, con Carlos López y otros jóvenes por allí, nos inscribimos a un concurso de música. Metimos la canción y esperábamos la fecha que se publicaran los resultados. Y aparecimos en esa lista. Y entonces me sentí muy bien. Se borró mi trauma de la infancia y entonces me empecé a sentir mejor. Yo quería estar en esa lista y me sentí muy bien de ser incluido en esta lista. Yo me imagino que a ustedes les ha pasado algo similar. Ser rechazados de algunas listas. A lo mejor usted quería entrar a una carrera, a una escuela, y el día que fue a checar la lista de ingreso, su nombre no estaba allí. Y eso se sintió feíto, ¿verdad? O a lo mejor es de los que sí entró y eso le hizo sentir muy bien. Hay listas también donde no queremos estar, como el buró de crédito o una lista de los más buscados, ¿no? Nadie quiere estar en esas listas. Pero cuando sí queremos estar en una lista, nos afecta, ya sea que estemos o que no estemos. Ahora, la realidad es que todas estas listas pasan a segundo término cuando conocemos que hay una lista de la que nadie se debe quedar fuera. Y esa es el libro de la vida. Esa lista se llama el libro de la vida. Dios tiene un libro en los cielos donde su nombre y mi nombre deben estar. Quisiera decirle en esta mañana, si usted a lo mejor tiene poco tiempo en la iglesia asistiendo, o de hecho es la primera vez, en el caso de los que nos visitan hoy, quisiera decirle que el amor de Dios es suficiente para que usted sea parte de esa lista, pero no es así. Me gustaría poder predicar algo como Dios te ama y como Él te ama, no importa lo que tú hagas, tú eres parte de esa lista y vas a estar para siempre con Dios, pero no es así. Se ha predicado el evangelio de esa manera, pero es un evangelio incompleto, porque sí Dios nos ama, pero su amor por sí mismo no nos salva. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. De hecho, lo que pretendo en esta mañana es compartir con ustedes. Son ciertos principios, ciertas características de las personas que forman parte de esa lista. También hablaremos de características que parecen hacernos calificar para esa lista, pero en realidad nos dejan fuera. ¿Y cuál es la gran importancia de pertenecer a esta lista? En la forma que usted cree en Dios, de la manera que usted cree en Dios. Un día usted tendrá que tomar una decisión y esa decisión afectará su eternidad. ¿A qué me refiero? Si usted decidiera hoy algo como, no, yo no creo en el cielo y el infierno, el
el infierno está aquí en la tierra, el cielo está aquí en la tierra, no pasa nada después de esta vida. Usted de hecho está tomando una decisión por fe, porque usted no puede comprobar que no hay nada después de esta vida. Por otro lado, si usted decide creer que hay algo más allá de esta vida en la tierra, igual usted está tomando una decisión por fe. Porque científicamente usted no puede hacer ningún experimento para demostrar que eso es así. Sin embargo, si usted decide vivir de tal manera que piensa que no hay consecuencias para su vida después que muera en esta tierra, usted está poniendo toda una eternidad en riesgo. La palabra de Dios dice que está establecido que el hombre, usted y yo, muramos una vez y después debemos comparecer delante de Dios para un juicio, porque no todos estaremos para siempre con Dios. Y no pensemos en el infierno como ese lugar con mucho fuego. El verdadero infierno es una vida eterna separados de Dios. Vemos nuestro mundo, el planeta y la vida de este mundo ir cada vez de mal en peor. Y eso que la misericordia de Dios está actuando. Y eso que por su gracia hay destellos de bondad. Y eso que el haber sido hechos a su imagen y semejanza nos hace imitar en cierto grado el carácter de Dios. Sin embargo, habrá un tiempo donde estarán aquellos que hayan rechazado a Dios completamente y eternamente separados de Él. Y ese será su infierno. Imagina usted vivir eternamente odiando, sintiendo rencores, sintiéndose infeliz, amargado. Ese es el infierno. No pretendo convencerle de algo o meterle temor para que tome cierta decisión. Solo el Espíritu Santo le puede hacer creer la palabra de Dios. Y eso es lo que espero que ocurra en esta mañana. Si son tan amables, síganme por favor a Lucas capítulo 10. Y vamos a leer un versículo nada más, que es el 20. Amén. Lucas 10, capítulo 10, versículo 20, y dice así. Estas son palabras de Jesús, hablándole a un grupo de 70 seguidores que acababan de regresar, de predicar, de anunciar el evangelio y que estaban felices, estaban contentos de que habían hecho cosas grandes con el poder de Dios. Y entonces Jesús les dice así: no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida, ese libro del que se habla en el Apocalipsis. En esta semana estudiaba la palabra de Dios. He estado leyendo el libro de Samuel, Reyes, y de hecho enseguida vamos a analizar algunas cosas en el libro de Samuel. Pero mi análisis me llevó a este pasaje y me impresiona que seguidores de Jesús, que acababan de hacer milagros, que acababan de ministrar liberaciones, están felices por lo que acaban de lograr, pero Jesús les dice: no debe ser ese el motivo de su gozo, no debe ser ese el motivo de su alegría. Lo que te debe dar gozo, lo que te debe contentar, es que tu nombre esté escrito en los cielos. Ser parte de la lista de Dios. Es un grupo muy selecto. La palabra de Dios dice que muchos son llamados y pocos son escogidos. Y en el libro de Apocalipsis dice que quienes van a estar reinando con el Señor por la eternidad, no solo son llamados, no solo son escogidos, sino además son fieles. Es un grupo muy reducido. De cerca de 1 millón de personas que salieron de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida. Eso te debe decir algo.
Definitivamente Dios no está en la puerta del reino de los cielos, si lo queremos imaginar así, frotándose las manos, esperando que la gente le quiera y quiera estar con Él. No le hacemos un favor a Dios. Él no está desesperado y sufriendo porque la humanidad quiera estar con Él. Por supuesto que le duele ver toda la maldad, pero no crea que con ganas de que estemos todos en el cielo, los requisitos son mínimos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No cualquiera puede estar para siempre con el Señor. No es una lista donde cualquiera puede participar, donde cualquiera pueda acceder. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para estar dentro de esa lista? Bien, ahora sí acompáñenme al libro de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer la palabra de Dios en el verso 8. Amén. Dice la palabra de Dios así. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ajojita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes, ¿recuerdan sus nombres? Acabamos de leer, ¿no? Estos 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Si continuamos la lectura de este capítulo, encontramos nombres como Abisaí, encontramos a Benaía, y después encontramos una larga lista. Asael, desde el verso 24, y hay toda una lista que termina hasta el 39, donde está Urías, aquel que David mandó a matar. Son aproximadamente 37. Vamos a ver a la manera como el pastor nos ha estado presentando estos simbolismos en el Antiguo Testamento que tienen una aplicación para nuestra vida actual, como también en esta historia bíblica, en esto que ocurrió con el pueblo de Israel, nosotros también podemos distinguir
lecciones, aprender principios que vamos a poder aplicar en nuestra vida actual. Antes de entrar a las características, un detalle que me llamó la atención al analizar esta lista es que no está Joab. Joab fue sobrino de David y fue uno de los generales que estuvieron con David. Un hombre fuerte, un hombre preparado para la batalla. Sin embargo, su nombre no está en esta lista. Y eso nos dice algo. Al menos en la lista de David, tú podías ser fuerte y tener mucha habilidad, pero eso no era suficiente para pertenecer a ese grupo. Nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios a personas como Joab, que tienen la apariencia de ser parte de la lista, de tener las cualidades para pertenecer a la lista de Dios, pero no es así. Es el mismo caso de lo que Jesús le estaba mencionando a los discípulos en el texto que leímos anteriormente. Si ustedes vieran a una persona en el presente liberar a alguien que tiene un espíritu maligno, obrar una sanidad, salir a predicar del evangelio, lo más probable es que piensen que esta persona es parte de la lista de Dios y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Alguien que predica, alguien que enseña, alguien que toca muy bien el instrumento en la iglesia, alguien que tiene habilidad y que le está sirviendo a Dios, da la apariencia de ser parte de esta lista, pero no es suficiente. La fuerza, la habilidad no son suficientes para estar en la lista de Dios. Jesús dijo en Mateo 7:22 que no todo el que dice Señor, Señor va a estar por la eternidad con el Padre. Hubo gente que se acercó a Jesús y le dijo, en tu nombre, le dirá cuando comparezca ante el trono de Dios, del Padre, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y aún así Jesús les va a decir, yo no te conocí. Si hiciéramos una encuesta rápidamente hoy, no lo hagan, es hipotético. ¿Cuántos levantarían la mano diciendo, yo he echado fuera demonios? Yo he profetizado en el nombre de Dios, yo he evangelizado, yo he proclamado el reino de Dios, lo hago constantemente. Me temo que muchos se quedarían con la mano abajo. Bueno, gente que ha hecho eso no tiene garantizado estar en la lista, en el libro de la vida. Entonces, aún estas obras no son suficientes. Y algo más. Puede ser que usted está aquí en la congregación y es un fiel asistente a los cultos y da sus diezmos y va a una célula y da sus ofrendas y cumple y viene puntual y hace sus tareas de la dominical y usted se siente muy parte de esta congregación. Bueno, aún así, tampoco es suficiente para que esté en esa lista. Les decía, 2 solamente de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. ¿Y qué pasó con todos los demás que también caminaron y sudaron en el desierto y pasaron todas las amarguras? ¿Qué pasó con todos esos miles que estaban en la congregación de Israel, que vieron los milagros de Dios, que vieron la columna de fuego, que adoraron en el tabernáculo? ¿Dónde quedaron? No entraron a la tierra prometida. Todas sus horas de asistencia a un culto sumadas no le dan entrada a la lista de Dios, ni a mí. Yo no voy a poder llegar al cielo con la confianza de que mi nombre está en la lista porque, no sé, prediqué 300 veces en mi vida. Eso no me sirve de nada. Yo leí 40 veces la Biblia de principio a fin, ¿y eso qué? Les decía, no está tan fácil estar en este grupo. Es un grupo selecto, es un grupo cerrado.
Aparentemente, si nuestras fuerzas, si estar allí con el pueblo no es suficiente, esto se vuelve algo muy difícil y algo muy complicado. Me estaba poniendo a pensar cuando Juan el Bautista bautizaba a las personas y se acercaron fariseos y saduceos a bautizarse también. Interesante señalar que la gente, dice la palabra de Dios, se acercaba confesando sus pecados y entonces se bautizaba. Cuando la Biblia narra que estos hombres, fariseos y saduceos, se acercaron, no menciona que se acercaron confesando sus pecados. Aparentemente ellos solo querían cumplir con lo que estaba de moda, ir al bautizo de Juan. Y Juan les dice, no crean que porque son hijos de Abraham, no crean que porque son hijos de Abraham, ustedes van a tener parte en el reino de los cielos. Dios puede, dice, hacer hijos de Abraham hasta de las piedras. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? A lo mejor jóvenes, adolescentes de esta iglesia pueden creer que porque sus papás son cristianos, porque tienen una tradición evangélica, cristiana o lo que sea, van a llegar al cielo y Dios le va a decir, a lo mejor tú no te portaste muy bien, pero tus papás eran buenos cristianos, entonces pasa para que no se separe la familia. Es una cuestión personal, donde no tiene nada que ver nuestras tradiciones, nuestro nombre, nuestro abolengo espiritual. Entonces, ¿cómo entramos a esta lista? Ok. De estos 3 valientes de David, nosotros podemos observar ciertas características que nos dan luz para poder identificar cómo ser parte de esta lista. Y la primera es la siguiente. Se nos habla del primer valiente que se llama José Basebet. Su nombre significa el primero o el que se sienta en el trono. Dice la palabra de Dios, él es el primero, él está en el top de la lista, que mató a 800. No me lo imagino, honestamente. No sé qué se sentirá estar en una batalla y matar a 800 personas con su espada o con su lanza o con lo que fuera. Pero hay una cualidad que es indispensable para lograr esto: determinación. Una persona que mata a 800 en una batalla no está vacilando su punto. Es una persona enfocada, es una persona determinada. Y esto nos da luz de una de las características que tienen los que están en la lista del libro de la vida. Son cristianos, hijos de Dios, determinados, resueltos. Son estos que dicen, voy a hacerlo, y lo hacen. Son estos que le hacen promesas a Dios y las cumplen. Yo no soy quien para juzgarle a usted y menos para condenarle. Pero voy a hablar de mí. Si yo soy una persona que le hace promesas a Dios y no se las cumple, yo, en base a lo que me dice aquí la palabra de Dios, no me siento parte de esta lista, no me veo en esa lista. La palabra de Dios nos exhorta y nos dice que cuando hagamos promesa a Dios, no tardemos en cumplirla. ¿Eso qué significa? Si ya te determinaste, hazlo, cúmplelo. ¿Y cuántas veces la gente hace estos intentos de intercambios con Dios, negociaciones? Si tú me das, yo te doy. Y Dios en su misericordia muchas veces nos da ese deseo carnal, dinero, casa o lo que sea, y aún así nosotros no somos fieles con Él, no somos determinados. No, ya basta de pecado, voy a consagrar mi vida, voy a vivir en santidad. Vienes, lloras, es sincero, lo que tú quieras, pero la vida no termina allí, no es una decisión, es una cadena de decisiones. Y al siguiente día estás en el trabajo y tienes la decisión de mentir o de decir la verdad, y eliges mentir porque eso te va a hacer que te vaya bien. Eso es no ser determinado. Y esa actitud de andar dudando nos lleva a la derrota
Definitivamente este personaje, José Basebet, pudo matar a 800 porque era una persona determinada. Ese es el enemigo, no me pongo a contemplar la situación. Yo voy sobre él, se acabó el asunto. Una ocasión le decía a los jóvenes, tenemos que ser lo necesariamente extremos con tal de heredar la vida eterna. Jesús lo dijo, si es necesario sacarte el ojo, mejor entrar al cielo, pero sin tu ojo, aunque sea sin tu ojo. Y podemos de ahí entender un principio: sé tan extremo como sea necesario para heredar la vida eterna, para ser parte de esta lista. Y yo se lo decía a los jóvenes porque algunos mencionan cosas como, es que no lo puedo controlar, soy adicto al internet. Pues quítale el cable a la computadora y se acabó. Se acabó. Dile a tu papá o dile a tu mamá que le ponga contraseña al módem y que no te la dé. O que te vigilen como si fueras niño chiquito. Y sabes que de esta a esta hora puedes usar computadora y después se acabó. Ay, pero no es para tanto. Todos esos pretextos que ponemos para no cumplir, todas esas excusas que ponemos para no hacer la voluntad de Dios, se nos van a acordar o se les van a acordar, porque yo no quiero estar allí y creo que no lo voy a estar, pero se le van a acordar a todas esas personas que estén en el infierno. ¿Cuántas veces pusieron peros? ¿Cuántas veces quisieron disculparse? Determinación. Aquello que sé que debo hacer, lo hago sin dudar. Que tengo un novio inconverso, córtalo, no le busques. Es que, ¿qué dice Dios? No te unas en yugo desigual, punto, se acabó. ¿Qué dice la palabra de Dios? No robarás. Bueno, es que solo fue un poquito y luego lo voy a devolver. Son las leyes de Dios, son las reglas de Dios. Haz lo que debes hacer, debo hacer lo que Dios me manda. Eso se llama determinación. El segundo personaje, Eleazar, su nombre significa Dios es mi ayuda o ayudador. Toda su generación, todo su linaje nos habla de este que es un amigo que no te abandona, un amigo que es fiel. Su padre, Dodo, significa el nombre amigo. No le ponga ese nombre a sus hijos, por favor. Está bonito el significado, pero el nombre no tanto. Y su abuelo, la tradición que tenía los aojitas, significa fraternidad. Toda su línea nos habla de algo: fidelidad, lealtad. Es ese que no te abandona cuando estás en el campo de batalla. Y es de hecho la característica que se presenta aquí. Dice en el verso 9, al final del verso 9 del capítulo 23 en 2 de Samuel, que los hombres de Israel se alejaron. ¿Ya lo vieron? Dice que uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos. ¿Qué nos dice el ejemplo de este personaje? Cuando estamos en la iglesia, es fácil alabar a Dios. O es relativamente fácil, porque a algunos todavía les cuesta. Cuando la vida va bien, cuando no tengo necesidad económica, por ejemplo, no me apremia a tener un trabajo o algo por el estilo, es fácil decir: Jehová es mi guerrero, o yo soy un guerrero de Jehová, y juntos derribaremos murallas y todas esas cosas. Pero hay de estos llamados cristianos que cuando la batalla se vuelve dura, le dan la espalda al Señor y no son ese amigo leal. Jesús dijo que si nosotros le negamos delante de los hombres, Él nos va a negar delante de su Padre. Y a veces pasa de que está alguien en el trabajo y: oye, ¿tú te ves diferente? ¿Eres cristiano? No tomo porque no me gusta. No fumo porque
no me gusta. Y no podemos decir con firmeza, no lo hago porque soy templo del Espíritu Santo, porque no es la voluntad de Dios para mi vida, porque no es la forma en la que voy a usar este cuerpo que Dios me dio. Buscamos otros caminos y negamos al Señor. Cuando estamos en la batalla, allá afuera, aquí es fácil aplaudir y cantar y hermanito, ¿cómo te fue? Pero allá afuera, hermano, Dios te bendiga, y te empiezas a cubrir para que no te vean, ¿no? No sé, ¿te están hablando a ti? No. Los que están en esta lista, los que están en el libro de la vida, son seguidores de Cristo leales. Leales. No digo que lo son de la noche a la mañana, porque ustedes pueden recordar la historia de Pedro. Él le dijo, hasta la cruz yo te voy a seguir. Y lo dijo con sinceridad, pero no había madurado. Después lo cumplió y murió en una cruz. Lealtad. Determinación, lealtad. Y hay otra característica importante que nos enseña la vida de Eleazar. Dice que mató a quién sabe cuántos filisteos, pero me imagino que fueron muchos, hasta que dice que su mano se le cansó y se le quedó pegada a la espada. No es algo literal en el sentido de que después no se la podía despegar, pero a lo mejor los que han ido al gimnasio alguna vez me podrán entender. Tomas unas pesas y empiezas a hacer tus ejercicios. Y se te cansa el brazo de tal forma que después quieres abrir la mano y sientes que no puedes. O a lo mejor les ha pasado haciendo otra cosa. Lo interesante del caso es esto: él estaba en la batalla haciendo lo que tenía que hacer, mostrando determinación, mostrando lealtad, y cuando se cansó, cuando acabó, no podía soltarlo de tanto que se había aferrado a la espada. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuál es nuestra espada? La palabra. La vida de Eleazar nos enseña que los que están en el libro de la vida, los que están en esta lista, pelean la batalla, son leales al Señor, pelean hombro a hombro con Él, con la palabra. Y la usan tanto que se les pega. En el segundo nivel pasa mucho que la gente batalla con esta cuestión de hacer sus devocionales, ¿no? Y pasa en todos los niveles, de hecho. Es que no me puedo memorizar la Biblia. Solo hay una razón para eso: no la usas. ¿Quieres que se te pegue la Biblia aquí y aquí? Úsala. No hay otra manera. No hay un don de memorización bíblica, no existe eso. El dicho dice, ¿no? La práctica hace al maestro. No te vuelves un erudito de la Biblia de la noche a la mañana, no lo logras con un día de oración. Es la práctica. Y si te pones en práctica y peleas la batalla diaria con la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que te vuelves experto, te vuelves hábil en usar las palabras de Dios cuando tienes una necesidad, cuando tienes una prueba, cuando tienes una tentación. Yo le digo a los jóvenes, ¿cómo quieres vencer una tentación si no sabes qué dice la Biblia para ser libre de la tentación? Leer la Biblia no es para que quedes bien con tu maestro de escuela dominical o con el pastor. Es vital. Es vital. ¿Cómo pasas las pruebas de la vida si no sabes qué dice Dios? Te sientes deprimido. Pastor, haga una oración por mí. No sirve la oración del pastor si tú no tienes fe y no sabes qué dice Dios de ti. Se puede pasar depresión, sí es cierto, pero no se tiene que convertir en un estilo de vida. ¿Y cómo salimos de la depresión? Con la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios. Yo puedo creer que el mundo está de mal en peor, sí es cierto, pero yo no voy a actuar conforme a lo que mis ojos físicos están viendo, voy a actuar conforme a lo que Dios me está diciendo.
no tengo dinero, no puedo empezar el negocio. Pero si Dios está diciendo que me va a prosperar, yo tengo que empezar. Yo tengo que ir adelante. ¿Cómo? Con fe en la palabra de Dios. Podemos deducir que tal vez una de las causas de una vida de derrota espiritual es el desconocimiento de la palabra de Dios. Por otro lado, no se sorprendan cuando tú encuentras a una persona victoriosa, esas personas que constantemente te dan testimonios de lo que Dios está haciendo en su vida. No te sorprendas si esa persona da la casualidad, no es casualidad, es una causa. No te sorprendas si esa persona conoce la palabra de Dios y constantemente te está hablando con textos bíblicos. No puedo hablar más allá de lo que conozco. De un tiempo para acá, mis hermanos creamos un grupo en el teléfono y ahí de repente ellos van compartiendo lo que viven en el día a día. A veces uno dice, oren por mí, tengo esta necesidad. A veces otros dicen, gracias a Dios porque pasó esto. Y constantemente están compartiendo la palabra. Una persona que vive la palabra difícilmente la vas a ver con la capa caída. Difícilmente. Porque de tanto usarla se le pega y eso le da la victoria. Luego tenemos el caso de Sama. Y este me gusta mucho. Dice que los filisteos se habían reunido y había un pequeño terreno lleno de lentejas. El pueblo otra vez huyó. Pero este hombre se paró en medio del terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová le dio una gran victoria. ¿Qué nos enseña la vida de Sama? La verdad es que cuando leí este verso por primera vez no le encontré sentido. Solo veía un ejemplo de valor, ¿no? Así como que pues, todos se fueron, yo me quedo aquí a cuidar. Pero ¿qué tenía que ver un campo de lentejas? Entonces al estudiar esto me doy cuenta de lo siguiente. Los filisteos eran muy astutos en cuanto a que esperaban el momento justo cuando los sembrados ya habían crecido. Ellos no te atacaban cuando tú estabas sembrando, eran muy inteligentes. Haz el trabajo tú, siembra, cultiva, y cuando ya estés a punto de cosechar, entonces yo llego y solo recojo los frutos. En el momento que Sama fue a defender este lugar, el fruto ya estaba listo para ser cosechado. ¿Y qué nos dice esto a nosotros? El enemigo, dice la palabra de Dios, que cuando la semilla cae, llega y la quiere robar. Sama es un ejemplo de los cristianos que defienden con sus propias vidas el evangelio. ¿Qué eran las lentejas para el pueblo de Israel? Alimento. ¿Cuál es nuestro alimento? La palabra de Dios. Y me impactó mucho, porque a veces lo que nosotros hacemos es regar la semilla, la palabra, regar el alimento y a ver qué pasa. ¿Quién es Sama? Sama es ese que ve a su hermano recién convertido, nuevo en las cosas de Dios, y que ve que el enemigo le tienta y que el enemigo le prueba, pero no lo deja solo. Sama es un cristiano que no cree que con que alguien diga Jesús es mi Señor, empieza a venir a la iglesia y se bautice, la chamba ya terminó. No. Lo cuida, lo protege de que el enemigo no robe la palabra que se ha sembrado en él. Y a mí me pega eso, porque honestamente creo que mucho de lo que hago no está relacionado con esto. Llevar a alguien hasta el punto de madurez en que pueda pelear, vamos a decirlo así, solo. Tenemos gente en la congregación que recién llega y nadie la recoge. Y ha pasado que gente viene y pasa un tiempo y con la misma se va.
porque nadie se ocupó de cuidar la palabra que se había sembrado en esa persona. Comete errores, falla, alguien lo critica, lo que sea, y en su debilidad se va. Los que estamos en la lista, en el libro de la vida, entendemos que la vida cristiana no solo se trata de Dios y yo, sino que soy parte de una familia a la que también tengo que cuidar y a la que también tengo que defender. Esto nos habla entonces de una característica que es defender el alimento espiritual por el bien de otras personas. Y me atrevo a decir lo siguiente, de parte de Dios para todos nosotros. Creo que en este punto, una buena parte de la congregación falla. No quiero decir con esto que una buena parte de la congregación está fuera de la lista, porque esto es un proceso, estamos aprendiendo. Pero me parece, en esta forma el Señor me lo hace sentir, que en este punto fallamos mucho. Servimos, está bien. Venimos a la iglesia, está bien. Pero ¿qué tanto? Evalúate, deja que el Espíritu Santo haga esta evaluación en tu corazón. ¿Qué tanto te ocupas de que esa semilla que se ha sembrado en otra persona llegue a dar su fruto? Ese es el verdadero discipulado. Jesús no dijo vayan y hagan creyentes, vayan y bauticen gente. Dijo vayan y hagan discípulos. Y el proceso no es, hola, ¿cómo estás? Bien. No, en realidad tú estás mal porque eres un pecador, pero hay una salvación para ti y Jesucristo es el Salvador. ¿Lo aceptas? Sí. ¡Bum! Se acabó. Ah, por cierto, también debes bautizarte. Ah, perfecto, me bautizo y se acabó. No. Dice, hay que bautizarlos, pero también hay que enseñarles que guarden todas las cosas que el Maestro ha enseñado, que el Señor ha enseñado. Y en esa parte, honestamente, mucha iglesia, muchos de nosotros no estamos involucrados, no estamos comprometidos. Tal vez no has llegado a ese punto en tu proceso, en tu caminar, donde Dios te revele, ¿sabes qué? Es tiempo de que dejes de ser un consumidor y que empieces a ser proveedor para otro, espiritualmente. Si pensamos que la lista se está poniendo difícil, hay una más. Y en esta yo me atrevo a resumir el perfil de aquellos que son parte de la lista. David nació ¿dónde? Eso es lo bueno, que hay conocimiento bíblico. ¿Dónde nació David? Solo el hermano Lozano se lo sabe. Nació en Belén. Y David dice, en cierta ocasión, con mucha emoción, con mucho deseo, ¿cómo me gustaría, aunque es una botellita de litro, de esa agua del pozo de Belén? El problema era que Belén estaba sitiada por filisteos, ocupada por filisteos. Y decididamente ir a tomar del agua implicaba entrar en problemas con ellos. Pero estos tres de los que vamos a hablar, de los que hemos aprendido la determinación, la lealtad, el uso de la palabra y la defensa de la palabra por bien de otros, estos tres, solo estos tres, sin que David diera la orden, David solo expresó un deseo. Sin que David diera la orden, estos tres corrieron al menos 15 kilómetros, que es la distancia que hay entre la cueva de Adulam y Belén. Entraron al campamento, sacaron agua del campamento, del pozo de Belén, y se la llevaron a David. Pusieron sus vidas en peligro. Los pudieron haber matado. Solo imaginemos por un momento, 15 kilómetros, no sé qué está 15 kilómetros de aquí. 15 kilómetros. Enfrentar a los filisteos, sacar el agua, y ahí se acabó el problema. No, porque igual y te acorretean. Y regresar otra vez, poniendo sus vidas en peligro. 3 contra quién sabe cuántos. ¿Qué nos dice esto?
Creo que la principal característica de los que hallarán su nombre inscrito en el libro de la vida es un anhelo, es un fervor, una pasión, un deseo intenso de complacer los deseos del Señor, cualesquiera que estos sean. Honestamente, esto a mí me sacude, porque no se trata de hacer muchas cosas y de complacer incluso a la congregación. Yo he hablado de esto antes. Ustedes podrían decir, bueno, pues el hermanito predica, enseña, es pastor celular. Pues yo creo que él sí está en la lista. Pero yo tengo una comunión con Dios donde Él me habla y me dice cosas específicamente a mí. Y si yo no hago eso, yo estoy en desobediencia. Una vez más, Jesús dijo, no es el que dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a veces, voy a hablar de mí, muchas veces me ha pasado que Dios me expresa su voluntad de una manera directa y clara. No es nada místico, no escucho voces, no veo luces. En mi interior yo estoy seguro que la voluntad de Dios es que haga tal o X situación. Y en vez de que yo sea como estos tres, que me pare al instante y haga eso que Dios quiere, a veces empiezo a negociar con Dios. Hay noches donde honestamente digo yo, es que ya estuve trabajando mucho, está cansada mi mente, voy a ver una película. O no sé, 11:30 de la noche, me llama que usted. No puedo dormir. ¿Qué hago? Voy a ver una película para relajarme y así me voy a dormir. Y claramente siento en mi corazón que Dios me impulsa ¿y por qué no mejor hablas conmigo? Vamos a hablar. Pero ya oré en la mañana. Ya cumplí mi meta de oración del día, ya oré 1 hora. Si yo no hago lo que Dios me dice, yo estoy en desobediencia. Y desobedecer es pecado, punto. Fuera de la lista, out. Es difícil. Porque nuestra naturaleza alejada de Dios no quiere hacer lo que Dios le pide. Yo quiero invitarte a hacer esta reflexión. No importa si tienes mucho tiempo en la iglesia o si tienes poco tiempo en la iglesia. Estoy seguro que de alguna manera puedes percibir lo que Dios quiere que tú seas y lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo hacer o ser? ¿Cuántas veces has estado parado en la puerta de tu casa y has mirado las fachadas de tus vecinos y piensas, sientes de parte de Dios, escuchas de parte de Dios, yo debería hablarles de Cristo y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has estado en un camión o en un transporte cualquiera, en un avión, y estás con alguien a tu lado y sientes esas cosquillitas? Hay algo que te está así como que pinchando y te dice, háblale. A lo mejor será tu única oportunidad o su única oportunidad de escuchar que necesita de un Salvador. Y tú dices, me van a tachar de fanático, voy a ser el oso aquí en el avión o en el camión, y no lo haces. No tienen que ser cosas tan, no sé, trascendentes como quiero que seas pastor, quiero que seas misionero, quiero que vendas tu casa. Muchas veces Dios te expresa deseos que son chiquititos, como por ejemplo, hijos, deja de ser rebelde. ¿Por qué no vas y le das un abrazo a tu papá? No. Si él cuando lo hace conmigo. ¿Y eso qué? Dios te está dando una orden. Dios te está expresando su deseo.
Es preocupante, iglesia, que se pone a negociar con Dios. ¿Cuándo voy a hacer las cosas? ¿Cómo quiero hacer las cosas? Pues ¿quién es el jefe? ¿Quién manda a quién? Hablamos hace rato de un rey. Y a un rey, ¿qué le importa tu opinión? Honestamente, ¿de qué le sirve tu opinión al rey? Él es el que expresa sus deseos, el que expresa su voluntad, y los súbditos están para obedecer, punto, final de la historia. Y Dios nos dice, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro creador, nuestro amo, quiero que vivas así, quiero que dejes eso, quiero que perdones a esa persona. Y nosotros, ¿pero no te parece que mejor la otra semana sería más conveniente? Excusas, pretextos, opiniones. Nos queremos hacer sabios en nuestra propia opinión. En vez de tener esta actitud, a ver, ¿qué quieres que haga? Como dicen los muchachos a veces, ¿no? Tú dime, salta, o ¿cómo es eso? Y yo te pregunto, ¿cuándo? O algo así. Nosotros que nos decimos cristianos deberíamos caracterizarnos por vivir complaciendo los deseos de Dios, de nuestro Padre Celestial. ¿Qué importa si hacemos grandes negocios, grandes empresas? ¿Qué importa si construimos una gran iglesia, un templo impresionante? ¿Qué importa si cantamos bonito o no las alabanzas? ¿Qué importa si tenemos clima o no tenemos clima? ¿Cuál es el deseo de Dios? Y nuestra oración diaria debería ser, ¿qué quieres que yo haga? Da las órdenes, yo estoy para obedecer. ¿Cuáles son tus sueños? Y yo los voy a cumplir. ¿Cuáles son tus planes? Y yo los voy a realizar. Lo hacemos al revés. Mira, Señor, aquí están mis planes, aquí están mis proyectos, cúmplelos por favor. Haz que todo me vaya bien. No es así. Quiero terminar con esto. Algo que me dio mucha fe y mucha esperanza es conocer el origen de estos que estaban con David, de estos 3 valientes y de los 34 restantes. Nos dice la palabra de Dios un poco antes, que cuando David huyó de Saúl, todos los que estaban en problemas, descontentos, gente afligida, fue la que los siguió hasta la cueva. Y esos afligidos, y esos endeudados, y esos descontentos, y esos amargados se convirtieron en los valientes de David. Ahora sí te digo, sin importar qué tan descontento te sientas hoy con la vida, qué tan amargado te puedas sentir, qué tan malo has sido, qué tan endeudado estés con Dios, si alcanzas a percibir que todo lo que tienes es por su gracia, es algo que no te mereces, pero que a Él le ha placido darte. No importa nada de eso. Lo que importa es si hoy serás determinado a seguir a Cristo. Lo que importa es si hoy tomarás la determinación de serle leal, cueste lo que cueste. Si hoy tomarás la decisión de identificarte como su hijo, estés donde estés. Lo que importa es si hoy te comprometerás a conocer la palabra y a pelear la vida diaria con la palabra. Lo que importa es si hoy te comprometerás a prepararte, a capacitarte para que un día tú puedas guiar a otro. Lo que importa es si hoy tú puedes ser como Eleazar, como Sama o como José, que estaban prestos a escuchar los deseos de su líder y a obedecerlos. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de acción, que eso es el poder, de amor, que eso es lealtad,
y de dominio propio, de templanza, que eso es tener la capacidad de razonar la palabra de Dios para no caer en las tentaciones. Me supongo que de otras maneras se podría exponer cuáles son las características de aquellos que están en la lista de Dios. Creo que el estudio podría continuar y descubriríamos más cosas. Pero yo me quedo con esto. Honestamente, yo no puedo cambiar mi corazón. No basta con que yo diga, desde hoy, cuando Dios me diga lo que quiero hacer, le voy a responder con todas mis ganas. El único que puede hacer ese cambio es Él. Cuando yo me quiebro, cuando yo me quebrando, cuando yo me rindo y acepto mi necesidad de Él y digo, Dios, yo quiero ser parte de esa lista. Entiendo que la vida es para vivirla para ti, no para mí mismo. Así que aquí está mi corazón, aquí está mi tiempo, aquí está mi vida. Cámbiame, dame un corazón que entienda tu verdad, que ame tu verdad. Dame el corazón de ese siervo que su única razón de existencia es complacerte a ti. Ese es el tipo de corazón que necesitamos. Si nos rendimos a Dios, Él puede hacer esta obra en nuestra vida, cambiar nuestro corazón y estaremos en esa lista. Tendremos el gozo de sentirnos seguros de que nuestro nombre está inscrito en los cielos, en ese libro de la vida, del que por cierto también podríamos ser borrados si no somos fieles. Ojalá que nuestra estancia en esta congregación sea la expresión de que queremos complacer a Dios. El venir a cada culto sea la expresión de que queremos complacer a Dios. Porque si no es esa la razón, si solo estamos cumpliendo con una formalidad, con una religiosidad, un día nos van a decir, lo siento, no eres parte de esta lista. Y la consecuencia es que eternamente estarás separado de Dios. Si te sientes con seguridad de pertenecer a esa lista, gloria a Dios. Y hay motivos de gratitud en esta mañana. Si no te sientes seguro de ser parte de esa lista, ojalá no tomes la triste y penosa decisión de irte igual y que lo puedas solucionar hoy. Porque en Dios hay perdón. Porque en Dios hay esperanza. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo te invito, si tú lo quieres hacer en el altar, a que tomes un lugar aquí. Permitas que el Espíritu Santo sea el que te hable y te revele si tú eres parte de esa lista o no. Si estás en un ministerio, te aplaudo, te felicito, se te agradece. Si has servido por mucho tiempo en la iglesia, es maravilloso. Si Dios está permitiendo que su poder actúe en ti y estás haciendo cosas tremendas, qué bueno. Si has levantado congregaciones, iglesias, qué bueno. Pero la palabra de Dios te dice hoy, regocíjate en que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tu nombre no está hoy, creo en el poder de Dios y creo en la gracia de Dios para hacer espacio en ese libro y poner tu nombre. Y que nunca se borre si somos leales, si somos determinados, si somos fieles a Él. En esta tarde ya, Señor, te queremos dar las gracias por tener el privilegio de que tú nos hables. Hay tanta gente en perdición, ignorando que se está dirigiendo a la perdición. Y no es posible, Padre, que como iglesia, que nos decimos hijos tuyos, siervos tuyos,
Sigamos en una actitud indiferente, cómoda, trabajando solo aquí adentro y no saliendo a servir. Tu deseo fue: vayan y hagan discípulos. Nosotros queremos ser como estos 3 valientes de David, que al escuchar a tu Espíritu llamándonos a ser discípulos, nosotros respondamos al momento, que respondamos con pasión, con deseo de complacerte. Aunque nuestras vidas estén en riesgo, estén en peligro, aunque eso implique morir a nuestra comodidad, morir a nuestros planes, no hay otra manera de agradarte, Dios. Solo la obediencia determinada, la obediencia leal. Señor Jesús, te damos gracias porque moriste en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, llevando nuestro castigo. Gracias porque por ese sacrificio hoy tenemos la esperanza de que si hemos pecado, tu sangre nos limpia de todo pecado y nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida, donde están los nombres de todos aquellos que reinarán para siempre en el reino de los cielos. Yo te digo, hermano, amigo, no desperdicies lo que Jesús hizo. Aprovecha la gran oportunidad que Él te da de inscribir hoy tu nombre en ese libro, de añadir tu nombre a esa lista. Y confía de que Él te dará las fuerzas. Cada uno de los valientes de David hacía proezas, hazañas, pero la palabra dice que Jehová les daba la victoria, de que Jehová les daba la victoria. Esa es la actitud que tú debes tener. Determínate a hacer las cosas, aunque no te sientas fuerte, aunque no te sientas capacitado. Dios se va a encargar, porque conoce tu corazón. Te alabamos, Señor, en esta tarde. Gracias porque nos das nuevas oportunidades. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que está aquí, por todos los que han servido. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por la bendición de poderte alabar. Gracias, Señor, por las personas que hoy nos han visitado. Sabemos que tú tienes un plan perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que traigas con bien a nuestro pastor, a los hermanos que le acompañan. Rogamos, Dios, que tu presencia esté en este lugar y nos acompañe también a donde quiera que nos movamos. Que seamos esa luz que impacta a toda la gente que está en oscuridad. Perdona, Señor, cualquier pecado. Tú eres misericordioso. Grande es, Señor, tu misericordia, tu fidelidad. Y para cualquiera que hubiere pecado, tú serás, Jesús, el abogado, y nos darás esa libertad de la que hemos cantado también en esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido ser y hacer para ti. Que esta palabra permanezca en nuestras vidas y que prospere, Señor. Llévanos con bien, por favor, a nuestros hogares. Bendice nuestras mesas, Señor, los alimentos. Bendice a nuestras familias. Bendice a nuestros familiares, Señor, cercanos y lejanos. Bendice a nuestros vecinos, Señor. Úsanos. Háblanos cada día, Señor. Muéstranos tu voluntad, porque aquí hay un grupo de guerreros, de valientes que están dispuestos a decirles: sí, aquí estoy, yo lo voy a hacer. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos toda la alabanza. Amén. Recuerden, hermanos, que